La enorme estación espacial flotaba en el vacío como una joya hecha de metal y luz. Naves de toda la galaxia se movían a su alrededor como insectos en torno a una llama brillante. Cada nave era hermosa a su manera. Los cruceros Ceprian parecían flechas de plata con energía azul danzando a lo largo de sus cascos. Los acorazados Korik eran enormes montañas negras cubiertas de puertos de armas que brillaban en rojo. Las naves Saterean apenas parecían reales, con sus cascos que parecían curvar y retorcer el espacio mismo. La capitana Sarachun estaba en el puente de su nave y observaba a través de la pantalla principal. Podía ver a los otros capitanes en sus canales de comunicación, todos hablando y riendo juntos. Llevaban uniformes elegantes cubiertos de medallas y cintas. Sus naves relucían bajo las luces de la estación como si acabaran de ser construidas ayer. Y luego estaba la caída de ceniza. La nave de Sara parecía que alguien había tomado piezas de 100 naves diferentes y las había soldado con lo que tuviera a mano. El casco era un mosaico de metales y colores diferentes. Algunas secciones eran de acero gris oscuro de viejos cargueros. Otras partes eran de aluminio plateado brillante de transatlánticos de pasajeros. Gruesos cables corrían por el exterior de la nave, donde deberían haber estado ocultos en el interior. Los soportes de las armas sobresalían en ángulos extraños, claramente añadidos más tarde cuando alguien encontró espacio para ellos. «Capitana», dijo la teniente comandante Yuki Tanaka desde su puesto en la estación táctica, «estamos recibiendo algunas reacciones interesantes en los canales de comunicación». Sara asintió. «Ponlo en el altavoz, pero mantén nuestro canal cerrado». El puente se llenó de voces alienígenas que hablaban en el idioma comercial galáctico común. La mayoría de las palabras no eran muy amables. ¿Se supone que eso es una nave de guerra? Esta voz tenía los sonidos chasqueantes que indicaban que provenía de un capitán Chitik. Parece un recolector de basura. Los humanos enviaron su desguace a luchar por nosotros, dijo una voz Korik, profunda y retumbante como rocas cayendo por una montaña. ¡Qué insultante! Quizás piensan que esto es una broma. La voz Saterean sonaba como música, pero no del tipo alegre. Su nave parece estar unida con plegarias y pasta de ortigas. La voz del almirante Vexar cortó a las demás. Él era el comandante de todo este evento, un oficial de la hegemonía con más medallas que sentido común. Atención a todas las naves. Los juegos de guerra comenzarán en 1 hora. Confío en que nuestros amigos humanos nos proporcionarán algo de entretenimiento antes de ser eliminados. Más risas llegaron a través de los altavoces. Sara miró a su tripulación en el puente. El ingeniero jefe Marcus Rodríguez estaba revisando sus sistemas en la estación de ingeniería. Sus manos se movían sobre controles que parecían haber sido rescatados de 10 tipos de naves diferentes, porque así había sido. La especialista en comunicaciones Lisa Park estaba sentada en una consola que se mantenía unida con cinta metálica y esperanza, pero Sara sabía que podía descifrar cualquier código que la galaxia tuviera para ofrecer. «Creen que somos una broma», dijo Marcus, sin levantar la vista de su trabajo. «Bien», respondió Sara. «Dejémosles pensar eso». Los juegos de guerra se celebraban cada 5 años. Se suponía que eran una competencia amistosa entre las diferentes especies de la hegemonía galáctica. En realidad, eran una forma para que las grandes potencias presumieran de sus armas y naves más nuevas. El ganador obtenía mejores acuerdos comerciales y más respeto. Del perdedor se reían durante los siguientes 5 años. Esta era la primera vez que la Tierra había sido invitada a participar. La humanidad se había unido a la hegemonía hacía solo 20 años, y la mayoría de los alienígenas todavía los consideraban nuevos y débiles. La invitación había llegado con condiciones. La Tierra podía enviar una nave, y tenía que ser una nave militar actualmente en servicio. La caída de ceniza estaba técnicamente en servicio. También era la nave más fea de la Fuerza de Defensa Terrana. «Todas las estaciones reportan listas», dijo Yuki. Su consola parecía pertenecer a un museo, pero Sara sabía que la joven oficial podía hacerla cantar. «Muy bien». Sara se acomodó en su silla de capitana. Era cómoda, aunque fuera más vieja que ella. «Marcus, ¿cómo están nuestros motores?» «Silenciosos y suaves, capitana».
Los alienígenas no nos oirán venir a menos que queramos que lo hagan. Lisa, comunicaciones. Oh, canales monitoreados y listos, capitana. Puedo escuchar sus conversaciones y nunca lo sabrán. Yuki, armas y defensa. Todos los sistemas en verde, capitana. Estamos listos para lo que sea que nos lancen. Sara sonrió. Su tripulación era joven, pero eran buenos. Más importante aún, estaban enojados. Cada uno de ellos había perdido algo a manos de piratas o contrabandistas alienígenas en las colonias exteriores. Cada uno de ellos tenía una razón para querer mostrar a estos alienígenas elegantes lo que los humanos realmente podían hacer. Los juegos de guerra tenían reglas simples. Todas las naves lucharían en una enorme simulación que cubría varias horas luz de espacio. Cuando una nave era destruida por fuego enemigo, sería marcada como eliminada y tendría que dejar de luchar. La última nave o grupo de naves en pie ganaría. Lo que los alienígenas no sabían era que la caída de ceniza había sido construida específicamente para estos juegos. Cada fea pieza de chatarra había sido elegida por una razón. Cada sistema improvisado había sido diseñado para parecer roto mientras funcionaba perfectamente. La hora pasó rápidamente. Pronto todas las naves se movieron a sus posiciones de partida. La caída de ceniza fue asignada al grupo de potencias menores junto con naves de los miembros más nuevos de la hegemonía. Se esperaba que fueran eliminados rápidamente para que las grandes potencias pudieran luchar entre sí adecuadamente. A todas las naves. Aquí el almirante Vexar. Los juegos de guerra comienzan ahora. Que gane la mejor flota. El espacio estalló en luz y energía. Las hermosas naves alienígenas cargaron unas contra otras con las armas al rojo vivo. Rayos de plasma cortaban el vacío. Los escudos de energía chispeaban y destellaban al absorber los impactos. Misiles se lanzaban entre las naves como avispas de metal enfurecidas. La caída de ceniza se movió lentamente a través del caos. Para cualquiera que observara, parecía que la nave humana intentaba mantenerse al margen. Se desplazaba detrás de asteroides y mantenía su distancia de las batallas principales. Cuando las naves enemigas le disparaban, la caída de ceniza parecía esquivarlos por poco. Con el tiempo, la atmósfera se ventiló desde varias brechas en el casco, haciendo parecer que la nave estaba gravemente dañada. Buena actuación, Marcus, dijo Sara en voz baja. ¿Cuánto aire perdimos realmente? Casi tanto como alguien respirando fuerte durante 10 segundos, respondió Marcus con una sonrisa. Pero se ve bien en sus sensores. La verdad era que cada impacto que la caída de ceniza había recibido estaba planeado. Las brechas en el casco eran falsas, diseñadas para ventilar un gas inofensivo que en los sensores alienígenas parecía atmósfera. El movimiento errático de la nave no era pánico. Era un posicionamiento cuidadoso mientras los alienígenas libraban sus gloriosas batallas. La caída de ceniza estaba trabajando. Cada firma de arma era registrada y analizada. Cada frecuencia de escudo era medida y catalogada. Cada formación táctica era estudiada y archivada para su uso posterior. Capitana, dijo Lisa en voz baja. Estoy captando una conversación interesante. La tercera flota Chitik cree que tiene atrapado al cuarto escuadrón Korik. Muéstrame, ordenó Sara. La pantalla principal cambió para mostrar una visualización táctica. Efectivamente, 6 naves Chitik rodeaban a 3 naves Korik más grandes. Los Chitik se estaban acercando para el golpe final, sus armas cargando para un ataque definitivo. Yuki, ¿podemos hacer un disparo limpio a la nave líder Chitik sin ser vistos? Afirmativo, capitana. Están tan concentrados en las naves Korik que no nos verán venir. Hazlo. Un disparo, y luego desaparecemos. El cañón principal de la caída de ceniza disparó una vez. El rayo de energía fue diseñado para parecer un arma Korik, y golpeó a la nave líder Chitik directamente en la sección de motores. Los sistemas de simulación de la nave registraron un impacto fatal, y se apagó. Las naves Chitik restantes giraron, buscando al atacante. Solo vieron espacio vacío y las 3 naves Korik cuyas armas aún se estaban cargando. Los Korik deben haber tenido una nave oculta, dijo el comandante Chitik por la radio. Retírense y reagrúpense.
Pero mientras se giraban para retirarse, dos de sus naves más recibieron impactos de lo que parecían ser armas Korik. La caída de ceniza se había movido de nuevo, disparando desde una posición diferente cada vez. Para cuando los Chitik se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, habían perdido 4 naves y no tenían idea de dónde venían los ataques. «Excelente trabajo», dijo Sara. «Ahora, veamos si podemos causar más problemas». Los juegos de guerra continuaron durante horas. Grandes batallas se libraban entre las grandes flotas mientras se suponía que las naves más pequeñas como la caída de ceniza servirían como práctica de tiro. Pero algo extraño estaba sucediendo. Escuadrones de élite alienígenas seguían desapareciendo de la simulación. Sus naves se apagaban una por una, eliminadas por disparos de armas que parecían venir de la nada. Los comandantes alienígenas se frustraron. Habían esperado pasar la mayor parte del tiempo luchando entre sí, con las potencias menores eliminadas rápidamente. En cambio, estaban perdiendo naves ante un enemigo que no podían ver. El almirante Vexar observaba las pantallas tácticas desde su buque insignia con creciente ira. Su hermosa flota estaba siendo desmantelada por un oponente invisible. Naves que deberían haber sido blancos fáciles estaban, de alguna manera, eliminando a sus mejores tripulaciones. «Señor», informó su oficial táctico, «hemos perdido contacto con el 7º escuadrón. Fueron eliminados por lo que parecían ser armas Aterean, pero no había naves Aterean en ese sector. Y el tercer grupo de batalla se ha ido, señor. Las firmas de las armas sugieren cañones de plasma Ceprian, pero los Ceprian estaban enfrentándose a la flota Korik en ese momento». Los ojos de Vexar se entrecerraron. Algo estaba muy mal en estos juegos de guerra. Sus naves estaban siendo destruidas por armas que no podían estar allí, disparadas por naves que no deberían existir. En el puente de la caída de ceniza, Sara y su tripulación observaban la confusión con satisfacción. Su nave continuaba a la deriva por el campo de batalla como un trozo de basura flotante, ignorada por las grandes potencias que estaban demasiado ocupadas tratando de averiguar que estaba destruyendo sus flotas. «¿Cuántas naves hemos eliminado?», preguntó Sara. 17 bajas confirmadas, informó Yuki. Los alienígenas creen que se están disparando entre ellos, y todavía no han descubierto que somos nosotros. No, capitana. Solo somos la nave de chatarra humana, demasiado patética para merecer su atención. Sara asintió. Eso era exactamente lo que había esperado. Mientras los alienígenas libraban sus gloriosas batallas y trataban de impresionarse mutuamente, la caída de ceniza estaba haciendo lo que las naves humanas hacían mejor. Estaba sobreviviendo, adaptándose y luchando sucio. Las hermosas naves alienígenas fueron construidas para parecer impresionantes y librar batallas honorables. La caída de ceniza fue construida para ganar, sin importar lo fea que tuviera que ser para lograrlo. Mientras los juegos de guerra entraban en su fase final, Sara miró a su tripulación con orgullo. Habían tomado todo lo que la galaxia podía lanzarles y lo habían convertido en un arma. Ahora era el momento de mostrar a estos alienígenas lo que sucedía cuando subestimabas a la humanidad. «Muy bien, gente», dijo. «Ya nos hemos divertido. Ahora, vamos a mostrarles lo que este montón de chatarra puede hacer realmente». El tercer día de los juegos de guerra trajo nuevos problemas para el almirante Vexar. Estaba en su centro de mando, rodeado de pantallas holográficas que mostraban el campo de batalla. Cada pantalla contaba la misma historia. Sus naves estaban desapareciendo, no destruidas en gloriosas batallas, no derrotadas por una potencia de fuego superior. Simplemente se desvanecían de la simulación. Sus tripulaciones informaban de impactos fatales de armas que no tenían origen. «Informe», exigió Vexar a su oficial de inteligencia. «Señor, hemos perdido 43 naves en las últimas 18 horas. Las firmas de las armas son todas diferentes. Algunas parecen ser cañones de plasma Korik. Otras coinciden con rayos de energía Ceprian. Algunas incluso muestran disruptores cuánticos Saterean. ¿Y qué dicen nuestros aliados sobre estos ataques? Niegan su participación, señor. Cada especie afirma que sus flotas estaban ocupadas en otro lugar cuando ocurrieron los ataques. Las mandíbulas de Vexar chasquearon de frustración.
Alguien estaba jugando con sus juegos de guerra, y no le gustaba nada. Lejos, al otro lado del campo de batalla, la caída de ceniza se desplazaba entre dos asteroides muertos. Para cualquiera que mirara, parecía una nave dañada escondiéndose de la lucha. La atmósfera todavía se escapaba de las falsas brechas del casco. Los motores funcionaban a mínima potencia. Incluso las luces del puente estaban atenuadas para que pareciera que la nave estaba conservando energía. La capitana Sarah Chun se sentó en su vieja silla y observó la pantalla táctica. Su nave había eliminado 6 naves alienígenas más en las últimas 4 horas, y ninguna de ellas la había visto venir. Marcus, le dijo a su ingeniero jefe, ¿cómo se están comportando nuestras modificaciones especiales? Marcus Rodríguez levantó la vista de su consola improvisada con una amplia sonrisa. Como un sueño, capitana. El blindaje sigiloso funciona perfectamente. Estamos absorbiendo sus barridos de sensores y no radiamos nada a cambio. El blindaje sigiloso era la obra maestra de Marcus. Parecía trozos aleatorios de roca de asteroides soldados al casco de la nave. Los alienígenas que se habían reído de la apariencia de la caída de ceniza, pensaron que era solo más basura humana. No tenían idea de que cada trozo de roca era en realidad un absorbedor de sensores cuidadosamente diseñado, hecho con materiales encontrados en el cinturón de asteroides. ¿Y qué hay de nuestras firmas de armas?, preguntó Sarah. Aún mejor. Podemos hacer que nuestras armas suenen como cualquier cosa que hayan oído. Coric, Ceprian, Aterean, lo que sea. Para sus sensores, somos quienes queramos ser. La teniente comandante Yuki Tanaka habló desde su estación táctica. Capitana, estoy rastreando un escuadrón de la hegemonía moviéndose por el sector 7. 3 cruceros pesados con naves de escolta. Parece que están buscando algo. Nos están buscando a nosotros, dijo Sarah. Simplemente aún no lo saben. La verdad era que cada movimiento que la caída de ceniza había hecho durante los juegos de guerra había sido planeado con meses de antelación. Mientras las especies alienígenas habían pasado su tiempo construyendo armas más grandes e impresionantes, la humanidad había estado estudiando. Los servicios de inteligencia de la Tierra habían interceptado comunicaciones, analizado restos de antiguas batallas e incluso enviado a comerciantes humanos a astilleros alienígenas para hacer preguntas inocentes sobre su tecnología. El resultado fue una comprensión completa de cómo funcionaba la guerra galáctica. Los alienígenas seguían patrones que se habían establecido durante miles de años. Luchaban duelos de honor entre flotas. Usaban las mismas formaciones que sus antepasados habían usado. Seguían reglas que hacían las batallas gloriosas y hermosas. A los humanos no les importaba la gloria ni la belleza. Les importaba ganar. Lisa, dijo Sarah a su oficial de comunicaciones, ¿de qué están hablando nuestros objetivos? Los dedos de Lisa Park danzaron sobre su consola de aspecto antiguo. La cosa estaba unida con cinta metálica y esperanza, pero podía descifrar cualquier encriptación que la galaxia tuviera para ofrecer. El líder del escuadrón es el almirante Kefir. Está convencido de que hay una nave camuflada en algún lugar de este sector. Quiere sacarla con un barrido de sensores. ¿Puede detectarnos? No con ese viejo equipo de la hegemonía. Sus sensores están diseñados para encontrar objetivos grandes y obvios. Somos demasiado pequeños y silenciosos. Sarah asintió. La caída de ceniza había sido diseñada para ser pasada por alto. Mientras las naves alienígenas anunciaban su presencia con luces brillantes y campos de energía, la nave humana lo absorbía todo y no reflejaba nada. Yuki, traza un curso de intercepción. Quiero ponerme detrás de su formación sin ser vista. Sí, capitana. Curso trazado. La caída de ceniza comenzó a moverse a través del campo de asteroides. Sus motores funcionaban tan silenciosamente que apenas se registraban en los sensores. El casco de la nave estaba diseñado para parecer escombros espaciales, y se movía como escombros también. Lento, irregular y completamente inofensivo. El escuadrón del almirante Kefir barrió el sector con sus sensores a máxima potencia. Buscaban una nave enemiga camuflada, algo grande y peligroso que pudiera amenazar su formación. Nunca se les ocurrió revisar el pequeño trozo de basura que se desplazaba detrás de un asteroide.
Objetivo adquirido, informó Yuki en voz baja. El buque insignia está expuesto. Puedo destruir sus motores principales de un solo disparo. Espera, dijo Sara. Hagamos esto interesante. Lisa, ¿puedes acceder a sus comunicaciones? Ya está hecho, capitana. Bien. Quiero que envíes un mensaje cuando dé la orden. Haz que parezca que viene desde dentro de su propia nave. Sara observó la pantalla táctica mientras las naves de la hegemonía se movían a una posición perfecta. Estaban dispuestas en una formación de batalla clásica, con el buque insignia en el centro y las naves de escolta protegiendo sus flancos. Era guerra galáctica de manual, hermosa y completamente predecible. Ahora, Lisa. Mensaje enviado, capitana. En el puente del buque insignia de la hegemonía, el almirante Kefir escuchó la voz de su oficial de comunicaciones crujir por el intercomunicador. Señor, estamos captando una señal extraña. Parece provenir de dentro de nuestra propia nave. ¿Qué tipo de señal? Es una voz humana, señor. Hablando en su idioma nativo. Kefir sintió que se le helaba la sangre. Póngala en los altavoces principales. La voz de una mujer llenó el puente, hablando en un inglés claro con un ligero acento. Aquí la capitana Sara Chun de la Fuerza de Defensa Terrana. Me ha estado buscando, almirante. Bueno, aquí estoy. Antes de que Kefir pudiera responder, su nave se estremeció bajo el fuego de las armas, pero los disparos no vinieron de frente, donde se suponía que estaban los enemigos. Vinieron de atrás, donde nada debería haber podido esconderse. La caída de ceniza había abandonado su disfraz. Las falsas brechas del casco se sellaron. Las luces tenues se iluminaron a plena potencia. Los puertos de armas que habían estado ocultos bajo placas de roca de asteroide se abrieron para revelar cañones que podían atravesar cualquier cosa que la hegemonía hubiera construido. Imposible, susurró Kefir. No había nada allí. Nuestros sensores no mostraron nada. La voz de su oficial táctico temblaba. Señor, la nave humana apareció de la nada. Está disparando a nuestros motores. Los cañones de la caída de ceniza volvieron a hablar. Esta vez apuntaron a las naves de escolta, y esta vez no se molestaron en disfrazar sus firmas de armas. Los rayos que se lanzaron eran obviamente de origen humano, diferentes a todo lo que la galaxia había visto antes. Devuelvan el fuego, ordenó Kefir. Sus naves intentaron contraatacar, pero la caída de ceniza ya se estaba moviendo. Se deslizó entre los asteroides como una serpiente, usando las rocas espaciales como cobertura mientras sus cañones encontraban objetivo tras objetivo. La nave humana luchaba como nada que los alienígenas hubieran visto. No seguía las reglas del combate honorable. No anunciaba sus ataques ni daba advertencias justas. Simplemente mataba. Una por una, las naves de Kefir se apagaron mientras la simulación registraba impactos fatales. La hermosa formación de la hegemonía se desmoronó mientras las naves intentaban retirarse o buscar cobertura, pero no había donde esconderse de un enemigo que podía aparecer y desaparecer a voluntad. Señor, llamó su oficial de comunicaciones. La capitana humana está enviando otro mensaje. Póngalo. La voz de la capitana Chun llegó de nuevo a través de los altavoces, tranquila y profesional. Almirante Kefir, sus naves han sido eliminadas de los juegos de guerra. Le sugiero que dedique un tiempo a pensar por qué sucedió eso antes de enfrentarse de nuevo a las fuerzas humanas. La última de las naves de escolta de Kefir se apagó. Su buque insignia estaba solo, rodeado por los restos de su escuadrón. La caída de ceniza flotaba cerca en el espacio, pareciendo una vez más un trozo de chatarra que de alguna manera había sobrevivido a una batalla. Esto es imposible, dijo Kefir. Nadie podría haber escondido una nave en este sector. Nuestros sensores son los mejores de la galaxia. La voz de la capitana Chun le respondió, y ahora había diversión en ella. Almirante, usted piensa como alguien que construye naves para impresionar a la gente. Nosotros construimos las nuestras para matar gente. Hay una diferencia. De vuelta en el buque insignia del almirante Bexar, los informes seguían llegando. Otro escuadrón eliminado. Otro grupo de naves destruido por un enemigo que no debería existir.
Los juegos de guerra se estaban convirtiendo en una pesadilla. Señor, informó su oficial táctico. Hemos confirmado la identidad de la nave atacante. Es la nave humana caída de ceniza. El montón de chatarra. Eso es imposible. Me temo que no, señor. Tenemos interceptaciones de comunicaciones y análisis de firmas de armas. Definitivamente es la nave humana. Bexar miró la pantalla táctica. La caída de ceniza estaba marcada como un pequeño punto en el borde del campo de batalla, catalogada como daño menor, baja amenaza. Según sus computadoras, la nave humana apenas funcionaba. Según los capitanes de sus naves, era la nave más peligrosa de los juegos de guerra. ¿Cuántas naves han eliminado? 67 confirmadas, señor. Posiblemente más. Bexar se sintió mal. 67 naves destruidas por una nave que parecía haber sido construida en un desguace. Su hermosa flota, el orgullo de la hegemonía, estaba siendo destrozada por basura humana. Consígame un canal directo con la capitana humana. Canal abierto, señor. Capitana Chun, aquí el almirante Bexar. Exijo una explicación. La voz de la mujer humana regresó de inmediato, todavía tranquila y profesional. ¿Una explicación de qué, almirante? Se supone que su nave apenas funciona. Nuestro informe de inteligencia decía que la Tierra no tenía tecnología militar avanzada. Sus informes de inteligencia eran correctos, almirante. No tenemos tecnología avanzada. Tenemos algo mejor. ¿Qué es? Tenemos experiencia perdiendo. Bexar no entendía. Perdiendo. Almirante, cada colonia humana ha sido atacada por piratas. Cada nave comercial humana ha sido atacada por contrabandistas alienígenas. Cada mundo humano ha sido amenazado por especies que pensaban que éramos débiles. Pasamos 20 años aprendiendo a luchar contra enemigos con mejor tecnología que nosotros. La voz de Sara se endureció. Aprendimos a ser sigilosos porque teníamos que serlo. Aprendimos a luchar sucio porque luchar limpio nos mataba. Aprendimos a usar cada ventaja que podíamos encontrar porque las peleas justas son para gente que puede permitirse perder. Su nave todavía parece chatarra. Es chatarra, almirante. Chatarra que ha sido convertida en la máquina de matar más efectiva que sus juegos de guerra hayan visto. Tomamos su basura y la convertimos en su pesadilla. El almirante Bexar cerró el canal y miró sus pantallas. La nave humana todavía estaba ahí fuera, todavía cazando sus naves, todavía demostrando que todas sus suposiciones sobre la humanidad habían sido erróneas. Las hermosas naves alienígenas habían sido construidas para ganar batallas gloriosas contra enemigos honorables. La caída de ceniza había sido construida para sobrevivir a guerras reales contra cualquiera lo suficientemente estúpido como para subestimar a la humanidad. Ahora Bexar empezaba a comprender qué filosofía funcionaba mejor. Los juegos de guerra se habían convertido en una cacería, y el almirante Bexar ya no estaba seguro de quién era el cazador y quién la presa. Estaba en su centro de mando, observando las pantallas tácticas con un horror creciente. 3 escuadrones más se habían apagado en las últimas 6 horas. Cada vez, los informes eran los mismos: naves destruidas por fuego de armas de una fuente desconocida. Ninguna nave enemiga detectada. Ninguna explicación de cómo había sucedido. Pero Bexar conocía la verdad ahora. Era la nave humana, la fea pieza de chatarra que había descartado como inofensiva, la que estaba destruyendo sistemáticamente la flota más fina de la galaxia. Señor, llamó su oficial de inteligencia, estamos recibiendo comunicaciones prioritarias de los otros comandantes de flota. Solicitan una reunión de emergencia. Póngalos. Las pantallas holográficas alrededor de Bexar se iluminaron con las imágenes de los comandantes alienígenas de toda la galaxia. El almirante Sitkar de la flota Korik parecía enojado, sus rasgos rocosos contraídos por la frustración. La comandante Velara de las fuerzas Ceprian parecía nerviosa, su piel plateada parpadeando con patrones de estrés. Incluso el almirante Waxon de las naves Aterean parecía perturbado, aunque las emociones eran difíciles de leer en su rostro translúcido. Bexar, retumbó Sitkar. ¿Qué está pasando con nuestras naves? Mi cuarto grupo de batalla fue eliminado hace una hora por armas que parecían provenir de sus fuerzas.
Mis naves no estaban ni cerca de su cuarto grupo de batalla, replicó Vexar. Entonces explique cómo fueron destruidas por cañones de plasma de la hegemonía. La voz de Velara era aguda por la preocupación. Lo mismo le pasó a mi escuadrón de reconocimiento. Fueron eliminados por lo que parecían ser armas Korik, pero no había naves Korik en ese sector. El almirante Watson habló con su voz musical. Las firmas cuánticas no coinciden. Alguien está usando tecnología que imita nuestras armas, pero no es nuestra tecnología. Todos los ojos se volvieron hacia la pequeña pantalla que mostraba a la capitana humana. Sarah Chun estaba sentada en su silla maltrecha en su puente feo, con un aspecto completamente tranquilo mientras el caos estallaba a su alrededor. Capitana Chun, dijo Vexar. ¿Le importaría explicar cómo su nave dañada ha logrado sobrevivir mientras nuestras mejores naves están siendo destruidas? Sarah sonrió, y no fue una expresión amistosa. Almirante, usted asume que estoy tratando de sobrevivir. Ese es su primer error. ¿Qué quiere decir? Usted piensa como una presa. Intenta averiguar de dónde vienen los ataques para poder huir de ellos. Pero no está siendo cazado, almirante. Está siendo cosechado. Los comandantes alienígenas parecían confundidos. Velara habló primero. ¿Cosechados? Sarah se inclinó hacia adelante en su silla. Cada una de sus naves que he eliminado fue elegida por una razón específica. No solo estoy destruyendo sus flotas. Las estoy estudiando. Aprendiendo cómo funcionan. Entendiendo cómo piensan. Hizo un gesto hacia algo fuera de la pantalla. Marcus, muéstrales la sala de trofeos. La pantalla cambió para mostrar otra parte del puente de la caída de ceniza. Lo que los alienígenas vieron les hizo jadear de horror. Las paredes estaban cubiertas con pantallas holográficas que mostraban especificaciones técnicas detalladas de cada clase principal de naves en sus flotas. Sistemas de armas, frecuencias de escudos, configuraciones de motores, formaciones tácticas, todo. 20 años de preparación, dijo Sarah. 20 años recolectando restos de sus guerras. 20 años estudiando cada pieza de tecnología alienígena que pudimos conseguir. Conocemos sus naves mejor que ustedes. El ingeniero jefe Marcus Rodríguez apareció en la pantalla, con las manos cubiertas de grasa y el rostro partido por una amplia sonrisa. ¿Quieren saber cómo hacemos que nuestras armas suenen como las suyas? Cada firma de energía en la galaxia tiene un patrón de frecuencia único. Simplemente grabamos esos patrones y los reproducimos a través de nuestros cañones. Para sus sensores, ustedes se están disparando entre sí. La voz del almirante Siccar fue un gruñido bajo. Imposible. Nuestras firmas de armas están clasificadas en los niveles más altos. Almirante, dijo Sarah, cada vez que una de sus naves dispara sus cañones en batalla, transmite esa firma a través del espacio. Todo lo que tuvimos que hacer fue escuchar. La verdad era aún más impresionante de lo que Sarah les estaba diciendo. La caída de ceniza no solo imitaba a armas alienígenas. Había sido diseñada desde cero para ser invisible a los sensores alienígenas mientras era perfectamente visible para los humanos. El blindaje sigiloso que parecía roca de asteroide era en realidad un complejo metamaterial que absorbía y redirigía las ondas de los sensores. Los feos parches del casco no eran piezas aleatorias de chatarra. Eran deflectores cuidadosamente moldeados que hacían que la firma energética de la nave pareciera radiación de fondo. Incluso la forma en que la nave se movía estaba diseñada para ser pasada por alto. Mientras las naves alienígenas volaban en líneas rectas o curvas elegantes, la caída de ceniza se desplazaba como escombros. Seguía las corrientes gravitacionales entre asteroides y planetas, moviéndose como un trozo de basura espacial atrapado en fuerzas naturales. Su nave todavía parece basura, dijo Velara. Ese es el punto, respondió Sarah. Usted ve lo que espera ver. Una nave humana primitiva construida con chatarra. No ve el arma que ha sido diseñada específicamente para matar todo lo que usted ha construido. La teniente comandante Yuki Tanaka apareció en la pantalla, su joven rostro serio mientras señalaba su consola táctica. Cada trozo de basura en esta nave tiene un propósito. Las placas del casco no son solo blindaje, son reflectores de sensores. Los cables externos no son cableado expuesto, son matrices de puntería.
Los soportes de las armas no son añadidos torpes, son instrumentos de precisión diseñados para poner la potencia de fuego exactamente donde la necesitamos. La especialista en comunicaciones Lisa Park se unió a la conversación desde su estación. Y esta vieja consola de comunicaciones que parece pertenecer a un museo. Puede descifrar cualquier algoritmo de encriptación que hayan desarrollado. Mientras ustedes intentan mantener seguras sus comunicaciones tácticas, yo estoy escuchando cada palabra que dicen. El almirante Bexar sintió que su confianza se desmoronaba. ¿Nos está diciendo que toda su nave es un engaño? No, almirante. Le estoy diciendo que toda nuestra especie es un engaño. Sara se levantó de su silla y caminó hacia el centro de su puente. Detrás de ella, la tripulación continuaba su trabajo en estaciones que parecían primitivas pero funcionaban con una eficiencia letal. ¿Creen que los humanos son nuevos en la civilización galáctica? ¿Creen que somos primitivos y débiles porque no hemos construido flotas masivas ni conquistado otros mundos? Pero se equivocan sobre lo que hace peligrosa a una especie. Hizo un gesto a su tripulación. Marcus, allí. Creció en una colonia minera que fue atacada 6 veces por piratas alienígenas. Aprendió a mantener las máquinas funcionando con nada más que repuestos y determinación. Lisa, la nave mercante de su familia, fue atacada por incursores Korik cuando tenía 12 años. Aprendió a hackear sistemas de comunicación alienígenas para poder pedir ayuda. Yuki vio cómo su mundo natal era bombardeado por naves de guerra Ceprian durante una disputa comercial. Aprendió a luchar con cualquier arma que pudo encontrar. La voz de Sara se endureció. Cada humano en esta tripulación ha sido subestimado por alienígenas que pensaban que éramos débiles. Cada uno de nosotros ha sobrevivido a encuentros con especies que tenían mejor tecnología y armas más grandes. No sobrevivimos por ser más fuertes o más rápidos. Sobrevivimos por ser más inteligentes. Los comandantes alienígenas guardaban silencio ahora, comenzando a entender a qué se enfrentaban. La caída de ceniza no es solo una nave, continuó Sara. Es un monumento a la adaptabilidad humana. Cada pieza de chatarra cuenta una historia sobre aprender a arreglárselas con menos. Cada sistema improvisado representa una solución a un problema que debería haber sido imposible de resolver. Cada modificación fea es un testimonio del hecho de que no nos importa cómo se vean las cosas mientras funcionen. El almirante Watson habló con su voz musical. Usted está diciendo que toda su filosofía militar se basa en ser subestimados. Exactamente. Ustedes construyen naves para parecer impresionantes y librar batallas honorables. Nosotros construimos naves para volver a casa vivos de peleas que nunca se suponía que debíamos ganar. Capitana, gritó Marcus desde su estación de ingeniería, estamos captando algunos patrones de movimiento interesantes de las flotas alienígenas restantes. Parece que están tratando de agruparse para un asalto coordinado. Sara sonrió. Perfecto. Muéstrales lo que hemos estado construyendo mientras no prestaban atención. La pantalla cambió para mostrar el campo de batalla desde una perspectiva más amplia. Las naves alienígenas restantes se estaban agrupando, formando una flota masiva que cubría varios kilómetros cúbicos de espacio. Era una vista impresionante. Cientos de hermosas naves dispuestas en formaciones perfectas. Pero a medida que la perspectiva se ampliaba aún más, algo más se hizo visible. El espacio alrededor de la flota alienígena no estaba vacío. Estaba lleno de escombros y restos de las batallas anteriores, flotando lentamente en el vacío. Excepto que no todo eran escombros. Verán, explicó Sara. Mientras ustedes estaban ocupados luchando entre sí y buscando mi nave, mi tripulación ha estado muy ocupada. Cada pieza de restos ahí fuera, cada trozo de escombro, hemos tenido 3 días para plantar sorpresas dentro de ellos. Los alienígenas miraron con horror al darse cuenta de lo que quería decir. El campo de batalla estaba lleno de lo que parecían ser restos inofensivos, pero en realidad era una red de armas y sensores ocultos. Yuki, muéstrales los fuegos artificiales. A la orden de Yuki, el campo de escombros cobró vida. Plataformas de armas ocultas abrieron fuego desde el interior de lo que parecían ser secciones de casco destruidas. Matrices de sensores que habían sido disfrazadas de restos flotantes comenzaron a enviar información de puntería a la caída de ceniza.
Minas que habían sido construidas en trozos de asteroides comenzaron a moverse hacia la flota alienígena agrupada. La hermosa formación alienígena se encontró rodeada por un laberinto de armas que habían estado escondidas a plena vista durante días. «Esto es imposible», susurró el almirante Bexar. «No, almirante», respondió Sara. «Esto es lo que sucede cuando luchan contra humanos que han tenido 20 años para prepararse para ustedes». La flota alienígena estaba atrapada en medio de un campo de armas que se extendía por millones de kilómetros en todas las direcciones. Cada pieza de escombro era una amenaza potencial. Cada trozo de resto podría contener un arma, un sensor o una mina. Y en algún lugar en medio de todo, la caída de ceniza continuaba a la deriva como un trozo de basura inofensiva mientras su tripulación se preparaba para mostrar a la galaxia lo que el ingenio humano podía lograr cuando se le daba suficiente tiempo y motivación. La cacería estaba a punto de convertirse en una masacre, y los alienígenas finalmente comenzaban a entender que nunca habían sido los cazadores. El almirante Bexar miró la pantalla táctica con la fría certeza de un comandante que sabía que estaba a punto de perderlo todo. Su flota combinada de más de 300 naves flotaba en el espacio, rodeada por lo que ahora sabía que era un campo de exterminio cuidadosamente preparado. La nave humana caída de ceniza se desplazaba entre los escombros como un depredador entre presas dormidas. Durante 3 días, había visto a esta fea nave destruir las mejores formaciones militares de la galaxia. Ahora era su turno de enfrentarse a la cosa que había sido construida específicamente para matar naves como la suya. «Señor», llamó su oficial táctico, con la voz tensa por el miedo. «Los otros comandantes de flota solicitan órdenes». Bexar miró las pantallas de comunicación que mostraban los rostros de sus comandantes aliados. El almirante Sitkar de la flota Korik rechinaba sus dientes rocosos de frustración. El comandante Velara parpadeaba con patrones de estrés que la hacían parecer un holograma roto. Incluso el normalmente tranquilo almirante Watson parecía perturbado, sus rasgos translúcidos ondulando con emoción. «¿Opciones?», preguntó Bexar a su estado mayor. «Podríamos retirarnos», sugirió su oficial de navegación. «Retroceder hasta el borde de la zona de simulación y reagruparnos». «¿Retirarnos a dónde?», retumbó la voz de Sitkar a través de los altavoces. «Los humanos han tenido 3 días para preparar este campo de batalla. Cada pieza de escombro podría ser un arma. Cada asteroide podría ocultar una mina. No hay a dónde huir». La voz de Velara era aguda por el pánico. «Entonces luchamos para salir. Asalto total, todas las naves, máxima potencia de fuego». «¿Contra qué objetivo?», preguntó Watson. «La nave humana desaparece cada vez que intentamos enfrentarla directamente. Estaríamos disparando a ciegas a las sombras mientras sus armas ocultas nos destrozan». Bexar cerró los ojos y tomó la decisión que definiría el resto de su carrera. «Táctico, ¿están nuestros sistemas de armas en línea?». «Sí, señor. Todos los cañones cargados y listos. Cambien del modo de simulación a fuego real». El puente se quedó en silencio. Todos los oficiales miraron a su almirante en estado de shock. «Señor», susurró su oficial táctico, «eso va en contra de las reglas de los juegos de guerra. Podríamos matar gente». «Los juegos de guerra han terminado», dijo Bexar. «Esta nave humana nos ha dejado en ridículo a todos. Si no podemos derrotarlos limpiamente, entonces los eliminaremos permanentemente. La historia registrará que murieron en un accidente de entrenamiento». Abrió un canal a todas las naves de su flota. «Atención a todas las naves, estamos cambiando a munición real. La nave humana debe ser destruida por completo. Sin supervivientes». En el puente de la caída de ceniza, Lisa Park levantó la vista de su consola de comunicaciones con los ojos muy abiertos. «Capitana, necesita escuchar esto». Sara Chun escuchó la transmisión interceptada y sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Había esperado que los alienígenas hicieran trampa eventualmente, pero había esperado que fueran más inteligentes al respecto. «Se acabó el honor y la gloria», dijo. «Marcus, ¿cómo están nuestras defensas?» «Todos los sistemas listos, capitana. El blindaje real está en su lugar detrás de la chatarra falsa. Podemos aguantar mucho más castigo de lo que piensan».
Yuki, estado de las armas. Todos los cañones cargados con munición real, capitana. Hemos estado listos para esto desde que comenzó el juego. Sara asintió. La fuerza de defensa terrana había sabido que este momento llegaría. Los alienígenas eventualmente se darían cuenta de que no podían derrotar a la humanidad en una pelea justa. Así que intentarían eliminar la amenaza humana permanentemente. A Sara eso le parecía bien. No había venido aquí a jugar. Lisa, abre un canal a todas las naves alienígenas. Canal abierto, capitana. La voz de Sara se transmitió por todo el campo de batalla a cada nave de la flota alienígena combinada. Almirante Vexar, aquí la capitana Sara Chun. Acaba de cometer el mayor error de su carrera militar. Estoy eliminando una amenaza para la estabilidad galáctica, respondió Vexar. No, almirante. Acaba de empezar una guerra con la especie equivocada. La caída de ceniza comenzó a cambiar. Las falsas brechas del casco se sellaron con clics metálicos. Las luces tenues se iluminaron a plena intensidad de combate. Los soportes de armas improvisados giraron para revelar cañones que habían estado ocultos bajo capas de falso blindaje. Pero el cambio más aterrador fue en el movimiento de la nave. La deriva perezosa de una nave dañada se convirtió en la maniobra precisa de un depredador. La caída de ceniza se movía por el espacio como un ser vivo. Cada movimiento calculado para una letalidad máxima. ¿Quiere ver lo que puede hacer la chatarra humana? La voz de Sara tenía un nuevo filo, frío y mortal. Déjeme mostrarle lo que aprendimos al perderlo todo. Las primeras naves alienígenas abrieron fuego con sus hermosas armas de energía. Rayos de luz pura se lanzaron a través del espacio, diseñados para vaporizar todo lo que tocaran. La caída de ceniza simplemente no estaba allí cuando llegaron los rayos. La nave humana se movía como nada que los alienígenas hubieran visto. Se retorcía entre el fuego entrante, usaba los escombros como escudos y devolvía disparos que encontraban sus objetivos con una precisión imposible. Cada movimiento era feo y eficiente, carente de la elegancia del combate alienígena, pero poseedor de algo mucho más peligroso, la efectividad. Imposible, respiró Vexar. Nuestras computadoras de puntería no pueden rastrearla. La voz de su oficial táctico temblaba. Señor, la nave humana está usando el campo de escombros en nuestra contra. Cada vez que disparamos, usa los restos para bloquear nuestros disparos o redirigirlos hacia nosotros. La verdad era aún más sofisticada que eso. La caída de ceniza había sido diseñada para luchar en entornos exactamente como este. Las naves humanas fueron construidas para la minería de asteroides, operaciones de salvamento y combate en espacios abarrotados donde las naves más grandes no podían maniobrar eficazmente. Las flotas alienígenas estaban acostumbradas a luchar en espacio abierto, donde sus hermosas formaciones podían extenderse y usar su potencia de fuego superior. En el campo de escombros, su tamaño y número se convirtieron en desventajas. No podían disparar sin arriesgarse a golpear a sus propias naves. No podían maniobrar sin chocar con obstáculos. La caída de ceniza, por otro lado, se movía a través de los restos como si estuviera construida para ello, porque lo estaba. Apunten a su buque insignia, ordenó Sara. Dispersión total, todos los cañones. Las armas de la caída de ceniza dispararon en secuencia. Cada cañón calibrado para un sistema de objetivo diferente. Los primeros disparos eliminaron los escudos de Vexar. La segunda andanada inutilizó sus motores. La tercera eliminó sus armas principales. Pero la nave humana no intentaba destruir el buque insignia alienígena. Estaba dejando claro un punto. Almirante Vexar, la voz de Sara llegó a través de su sistema de comunicación dañado. Su nave está muerta en el espacio. Podría matarlo ahora mismo, pero no lo haré. ¿Sabe por qué? Vexar no dijo nada. Porque quiero que vea lo que le sucede al resto de su flota. La batalla que siguió no fue una pelea. Fue una demostración de lo que sucedía cuando una especie que había aprendido a sobrevivir a todo se enfrentaba a oponentes que nunca habían enfrentado una adversidad real. Las naves alienígenas lucharon valientemente, pero lucharon como estaban entrenadas para luchar. En formaciones, con honor,
siguiendo las reglas de la guerra que se habían establecido durante miles de años de civilización galáctica. La caída de ceniza luchó como los humanos siempre habían luchado. Sucio, desesperado y con la certeza absoluta de que perder significaba la muerte. La nave humana usó cada truco que la historia militar humana tenía para ofrecer. Embestía naves enemigas dañadas, usando su propia masa como armas. Hackeaba los sistemas de comunicación alienígenas y enviaba órdenes falsas a los comandantes enemigos. Usaba los campos gravitacionales de asteroides cercanos para impulsarse alrededor de obstáculos y atacar desde ángulos inesperados. Lo más aterrador de todo es que usó las plataformas de armas ocultas que habían sido disfrazadas de escombros. A medida que las naves alienígenas intentaban retirarse o reposicionarse, se encontraban bajo el fuego de armas que habían estado esperando pacientemente durante días. El enorme acorazado del almirante Sitkar explotó cuando chocó con lo que parecía un trozo de restos inofensivos, pero que en realidad era una mina del tamaño de un pequeño edificio. El elegante crucero de la comandante Velara fue destrozado por armas que emergieron desde el interior de una sección de casco destruida. La nave etérea del almirante Watson simplemente se desvaneció cuando activó una trampa que plegó el espacio a su alrededor. Uno por uno, las hermosas naves alienígenas fueron eliminadas por un enemigo que luchaba como si el universo mismo intentara matarlo. Porque desde la perspectiva de la humanidad, así era. Esto es lo que nunca entendieron. La voz de Sara se extendió por el campo de batalla mientras las naves alienígenas ardían a su alrededor. Creen que la guerra se trata de honor y gloria y de demostrar quién tiene los cañones más grandes. Pero para los humanos, la guerra se trata de volver a casa vivos de situaciones en las que todo intenta matarte. La caída de ceniza se movía a través de la destrucción como un ángel de la muerte. Su feo casco marcado pero intacto, sus armas aún disparando con precisión mecánica. No construimos esta nave para parecer impresionante, continuó Sara. La construimos para luchar contra alienígenas que pensaban que éramos débiles. La construimos para sobrevivir a batallas contra enemigos con mejor tecnología y números superiores. La construimos para demostrar que subestimar a la humanidad es el último error que cometerán. El almirante Bexar vio morir a su flota a su alrededor y finalmente entendió a qué se enfrentaba. Esto no era solo una nave. Era la respuesta de la humanidad a cada especie alienígena que alguna vez los había menospreciado. Era la furia humana concentrada y con forma física. Era la encarnación de una especie que había aprendido a convertir el ser desestimado y subestimado en el arma más letal de la galaxia. Mientras la última de sus naves de escolta se apagaba, Bexar se dio cuenta de que los juegos de guerra nunca habían tratado de probar capacidades militares. Se habían tratado de enseñar a la galaxia una lección sobre lo que sucedía cuando le dabas a los humanos suficiente tiempo para prepararse. La lección estaba casi terminada, y la galaxia nunca volvería a subestimar a la humanidad. El silencio que siguió a la batalla solo fue roto por el suave zumbido de los motores de la caída de ceniza y el silencioso pitido de las señales de emergencia de las naves alienígenas inutilizadas. La capitana Sarachun estaba en su puente y miraba las secuelas de lo que una vez fue la flota más poderosa de la galaxia. Cientos de hermosas naves alienígenas ahora flotaban oscuras y muertas en el espacio, sus elegantes cascos desgarrados por armas que nunca vieron venir. En el centro de la destrucción, el buque insignia del almirante Bexar flotaba sin energía y solo. Sus armas habían desaparecido. Sus motores estaban muertos. Su sistema de comunicación apenas funcionaba, pero su tripulación estaba viva. Y esa había sido la elección de Sara. Capitana, informó la teniente comandante Yuki Tanaka desde su estación táctica. Todas las naves hostiles han sido neutralizadas. No quedan naves enemigas operativas. ¿Bajas?, preguntó Sara. Mínimas de nuestro lado. Algunos daños menores en el casco por impactos de escombros. Los alienígenas tienen aproximadamente 3.000 miembros de tripulación en naves inutilizadas solicitando rescate. Sara asintió. Inicien las operaciones de recuperación. A todos ellos. El ingeniero jefe Marcus Rodríguez levantó la vista de su consola con sorpresa. Capitana, esta gente acaba de intentar matarnos con armas reales. Rompieron las reglas de los juegos de guerra, y ahora están aprendiendo por qué fue un error, replicó Sara.
Pero no somos asesinos, Marcus. Somos humanos. Ayudamos a la gente que necesita ayuda, incluso cuando esa gente son idiotas. La verdad era que Sara había planeado este momento desde el principio. Sabía que los alienígenas eventualmente abandonarían su preciado honor e intentarían eliminar la amenaza humana permanentemente. También sabía que la forma en que la humanidad respondiera a esa traición definiría su relación con el resto de la galaxia por generaciones. Podían ser temidos o podían ser respetados. El miedo era más fácil de lograr, pero el respeto duraba más. Lisa, abre un canal a todas las naves alienígenas supervivientes. Canal abierto, capitana. La voz de Sara se extendió por el campo de batalla a cada nave que todavía tenía energía para recibirla. Aquí la capitana Sara Chun de la Fuerza de Defensa Terrana. Naves médicas y de rescate están en camino para ayudar a sus tripulaciones. Cualquier nave que necesite soporte vital inmediato debe activar sus balizas de emergencia. La respuesta fue inmediata. Las señales de emergencia comenzaron a iluminarse en la pantalla táctica mientras las tripulaciones alienígenas se tragaban su orgullo y pedían ayuda a los humanos que acababan de intentar matar. Capitana, llegó la voz del almirante Vexar por el sistema de comunicación, débil y derrotada. ¿Por qué nos están ayudando? Sara guardó silencio por un momento, mirando los restos que rodeaban su nave. Almirante, ¿sabe cuál es la diferencia entre un guerrero y un soldado? No. Un guerrero lucha por la gloria y el honor y para demostrar que es el más fuerte. Un soldado lucha para proteger a la gente que le importa y para asegurarse de que todos vuelvan a casa vivos. Hizo una pausa, dejando que eso calara. La Tierra no entrena guerreros, almirante. Entrenamos soldados. Y los soldados no abandonan a sus enemigos para que mueran en el espacio, incluso cuando esos enemigos se lo merecen. La operación de rescate duró 6 horas. Las naves de recuperación humanas habían estado esperando en el borde de la zona de simulación, listas para entrar en cuanto terminara la lucha. Trabajaron junto a las lanzaderas de la caída de ceniza para sacar a los miembros de la tripulación alienígena de las naves dañadas y proporcionar atención médica a los heridos. Durante esas 6 horas, sucedió algo notable. Las tripulaciones alienígenas que habían pasado 3 días despreciando a los humanos como primitivos y débiles se encontraron siendo salvadas por la misma especie que habían intentado eliminar. Los equipos médicos humanos trabajaron incansablemente para tratar las heridas alienígenas usando equipos que parecían toscos pero funcionaban perfectamente. Los ingenieros humanos improvisaron sistemas de soporte vital para mantener operativas las naves alienígenas dañadas hasta que pudieran llegar los equipos de reparación adecuados. Lo más importante, ni un solo humano dijo "te lo dije" o se regodeó de su victoria. Simplemente hicieron su trabajo con la tranquila competencia que había permitido a su especie sobrevivir en una galaxia que nunca los había querido. Cuando el último de los supervivientes fue sacado de los restos, Sara abrió un canal de comunicación final a los comandantes alienígenas reunidos. Señores, dijo, los juegos de guerra han terminado oficialmente. Creo que los resultados hablan por sí mismos. La imagen del almirante Vexar apareció en su pantalla, sus orgullosos rasgos ahora marcados por la derrota y la confusión. Capitana Chun, debo preguntar, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo una sola nave humana destruyó una flota entera? Sara sonrió, pero ahora era una sonrisa cansada. Almirante, no destruimos su flota. Usted destruyó su flota. Nosotros solo le dimos la oportunidad de hacerlo. No entiendo. Usted vino aquí esperando luchar el mismo tipo de guerra que su especie ha estado luchando durante miles de años. Naves hermosas en formaciones perfectas, siguiendo reglas de honor y gloria. Pero los humanos no luchan ese tipo de guerra, almirante. Luchamos el tipo de guerra donde la única regla es que todos los que te importan vuelvan a casa vivos. Hizo un gesto a su tripulación, que estaba ocupada coordinando las operaciones de rescate. Cada persona en esta nave ha perdido a alguien por la agresión alienígena. Cada uno de nosotros ha sobrevivido a encuentros con especies que pensaban que éramos demasiado débiles para importar. No construimos la caída de ceniza para parecer impresionante. La construimos para asegurarnos de que cualquiera que subestime a la humanidad pague un precio que nunca olvidará. La voz del almirante Sitkar llegó a través de los altavoces,
sus rasgos rocosos mostrando algo que podría haber sido respeto. Su nave es ciertamente formidable, pero sigue siendo solo una nave. ¿Qué sucederá cuando se enfrente a una flota real, no a un ejercicio de entrenamiento? La sonrisa de Sara se convirtió en algo mucho más peligroso. Almirante, todavía está pensando en pequeño. La caída de ceniza no es solo una nave. Es una prueba de concepto. Los comandantes alienígenas se quedaron en silencio al darse cuenta de lo que quería decir. La Tierra ha estado construyendo naves como esta durante los últimos 5 años, continuó Sara. Naves feas e improvisadas que parecen chatarra pero luchan como demonios. Hemos estado entrenando tripulaciones que piensan como soldados en lugar de guerreros. Nos hemos estado preparando para el día en que la galaxia decida que la humanidad necesita ser eliminada. Miró directamente a Vexar. Hoy nos dio ese día, y ahora la galaxia descubrirá lo que sucede cuando amenazas a una especie que aprendió a sobrevivir convirtiendo sus debilidades en armas. Como si fueran convocados por sus palabras, nuevos contactos comenzaron a aparecer en el borde del alcance de los sensores. Naves que se parecían a la caída de ceniza, construidas con chatarra y unidas por la determinación. Docenas de ellas, luego cientos. La Fuerza de Defensa Terrana había estado esperando este momento durante 20 años. Capitana Chun, la voz de Vexar era apenas un susurro. ¿Qué quieren de nosotros? Nada, almirante. No queremos nada de ustedes, excepto que nos dejen en paz para construir nuestros mundos y criar a nuestras familias en paz. Pero si usted o cualquier otra persona en esta galaxia piensa que se puede presionar a la humanidad porque no tenemos naves elegantes o uniformes perfectos, entonces son bienvenidos a intentarlo. Hizo un gesto a los restos a su alrededor. Esto es lo que le sucede a la gente que nos subestima. Hoy fue un ejercicio de entrenamiento. Mañana podría no serlo. El canal de comunicación se silenció. Los comandantes alienígenas no tenían nada más que decir. En los días que siguieron, las noticias de los juegos de guerra se extendieron por la galaxia a la velocidad de la luz. La historia se contó y se volvió a contar en 100 idiomas diferentes, pero el mensaje central siempre fue el mismo. Los humanos habían tomado la flota más fina de la historia galáctica y la habían convertido en chatarra usando una nave que parecía pertenecer a un desguace. Algunas especies estaban enojadas, otras tenían miedo. Pero la mayoría estaban simplemente impresionadas por la pura audacia de lo que la humanidad había logrado. El embajador de la Tierra ante la hegemonía galáctica informó que las solicitudes de acuerdos comerciales y pactos defensivos estaban llegando a raudales de especies que nunca antes habían mostrado interés en la humanidad. Aparentemente, todos querían ser amigos de la gente que podía convertir la basura en las armas más efectivas de la galaxia. La caída de ceniza regresó a la órbita terrestre 3 semanas después, con su casco todavía marcado por la batalla, pero con su tripulación intacta. La capitana Sara Chun estaba en la cubierta de observación de la estación Luna y observaba cómo su nave atracaba en el astillero orbital, donde docenas de naves más como ella estaban en construcción. Y bien, dijo el ingeniero jefe Marcus Rodríguez, uniéndose a ella en el mirador, ¿cómo las llamamos? La galaxia querrá saber cómo llamar a la nueva flota de la Tierra. Sara lo pensó por un momento, recordando los rostros de los comandantes alienígenas cuando se dieron cuenta a que se enfrentaban realmente. Las llamamos lo que son, Marcus. Las llamamos la flota de chatarra. La flota de chatarra. Naves construidas con los restos de nuestras derrotas. Tripuladas por gente que aprendió a luchar desde las cenizas de sus fracasos. Diseñadas para demostrar que ser subestimado es la ventaja más peligrosa que cualquier especie puede tener. Sonrió mientras observaba a los ingenieros humanos pulular sobre el casco de la caída de ceniza, reparando daños y preparando la nave para su próxima misión. Que la galaxia construya naves hermosas para guerras hermosas. Nosotros construiremos naves feas para peleas feas. Y cuando la lucha termine, seremos los que queden en pie. A medida que la estación giraba, la Tierra apareció a la vista a través del puerto de observación. Azul, verde y marrón, marcada por las industrias que habían construido la nueva flota de la humanidad, pero aún hermosa a su manera imperfecta. Era un mundo de supervivientes que habían aprendido a convertir sus cicatrices en fuerza. Ahora,
La galaxia también lo sabía. El Imperio se había burlado de la nave de chatarra de la Tierra. Pero las cenizas de su arrogancia ahora flotaban por el espacio como un testimonio de lo que sucedía cuando subestimabas a la especie que había aprendido a fabricar armas con sus propios fracasos. Y en las profundidades del espacio, se estaban construyendo más naves humanas. Naves feas, naves efectivas, naves que llevarían el mensaje de la humanidad a todos los rincones de la galaxia. Estamos aquí. Somos fuertes. Y recordamos a todos los que pensaron que éramos débiles. La galaxia había querido saber de qué eran capaces los humanos. Ahora lo sabían.